Saludos estudiantes, continuamos con el tema de correlación y regresión y hoy vamos a estudiar la correlación lineal simple y la regresión lineal simple. En el sumario veremos variables independientes y variables dependientes, vamos a ver la correlación lineal simple, vamos a ver la regresión lineal simple y el tratamiento de ambas utilizando el paquete estadístico SPSS. En matemáticas aprendimos lo que era un sistema de coordenadas, aprendimos funciones como esta que aparece aquí, y igual a 2x más 3, que es una función lineal, y vimos que podíamos determinar los valores de y sustituyendo valores en x. Por ejemplo, si decíamos que x es menos 2, decíamos 2 por menos 2, menos 4, más 3 es menos 1. Si damos a x el valor de menos 1, 2 por menos 1 es menos 2, más 3 es 1. Si x es 0, 2 por 0, 0, más 3 es 3, y así podríamos hacerlo sucesivamente. También podíamos representar gráficamente los puntos y decíamos, por ejemplo, menos 2, punto y coma, menos 1 sería este punto que está aquí. Menos 1, punto y coma 1 sería representado aquí. 0, punto y coma 3 lo representamos aquí, y como que es una función lineal, se puede representar con 2 puntos, lo que en muchas ocasiones representábamos 3 para tener certeza de que estábamos haciendo bien su representación gráfica. Y cuando lo íbamos a representar, obteníamos la línea que representa todos los puntos de la función y igual 2x más 3. Esto es algo que quiero recordar, puesto que lo vamos a utilizar más adelante. Hablemos ahora de lo que son las variables independientes y lo que son las variables dependientes. Dice que una variable independiente es aquella que se manipula o controla. Su valor se asume como conocido o dado y se utiliza para predecir o explicar el valor de la variable dependiente. En el contexto matemático, las variables independientes se denotan como X. Una variable dependiente es aquella que se observa y se mide en respuesta a los cambios de la variable independiente. Representa el resultado o fenómeno que estamos tratando de entender o explicar. La variable dependiente puede variar en función de las manipulaciones o cambios en la variable independiente. En el contexto matemático, la variable dependiente se denota como Y. Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo tengo variable independiente, el ingreso de los individuos, y como variable dependiente el gasto en bienes, yo puedo establecer que hay una relación entre esas dos variables. A medida que aumenta el ingreso de los individuos, es probable que aumente su capacidad para comprar bienes como equipos para el hogar, ropa y joyas. Por lo tanto, el ingreso puede influir en el gasto en bienes. Precio de los insumos agrícolas, variable independiente, y la variable dependiente, el precio del producto en el mercado. Bueno, si los agricultores tienen que comprar más caro los insumos agrícolas, lo más seguro es que después ellos vendan también más caro sus productos cuando van al mercado. Entonces hay una relación ahí entre esa variable independiente y esa variable dependiente. Veamos este caso. Variable independiente, precio de un bien o servicio. Variable dependiente, el consumo de ese bien o servicio. Bueno, aquí pasaría que habría una relación, pero inversa. ¿Por qué inversa? Porque en la medida que aumente el precio de un bien o servicio, lo más seguro es que menos personas
se interesen por ese bien o ese servicio. Y como último ejemplo, tenemos el crecimiento económico y la tasa de desempleo. Si un país, una región, experimenta un crecimiento económico, lo más seguro es que la tasa de desempleo tienda a disminuir. Más industria, más fuentes de trabajo, por lo tanto la tasa de desempleo disminuye. Esto es un poco la relación entre variables independientes y variable dependiente. En todos los casos anteriores hemos visto que hay una sola variable independiente y una variable dependiente. Por lo tanto, esta relación la podemos llamar simple. ¿Por qué la llamamos simple? Porque estamos analizando la influencia de una variable independiente sobre una variable dependiente. Si hubiesen más variables independientes, entonces fuese compuesta. Pero bien, como que esta relación es simple y tiene una variable independiente y una variable dependiente, la podemos representar en un sistema de coordenadas cartesiano y los puntos pudiesen ser como cualquiera de estas representaciones, adoptando en este caso el parecido con algunas funciones que ya conocemos. Pero miremos esta que está aquí. Aquí los puntos, si los miramos, están, digamos, bastante alineados. Es decir, estoy analizando que pueda haber una relación lineal relacionada con una función lineal. Ese es el objetivo que estamos estudiando en nuestra clase de hoy. Vamos a estudiar la correlación y la regresión lineal simple. ¿Por qué simple? Porque tenemos solamente una X y una Y. ¿Y por qué lineal? Porque el comportamiento de los pares ordenados se acerca a la función Y igual f en X más n. No como en este caso que se acerca al comportamiento de una función cuadrática. En próximos videos veremos entonces otras correlaciones y otras regresiones que no son lineal simple. Entonces, ¿qué es la correlación? Es una técnica estadística que nos proporciona información sobre la relación entre dos o más variables. Se calcula mediante un coeficiente que nos indica el grado y la dirección de esta relación. En videos anteriores se hizo uno sobre la relación entre la asociación y la correlación. En este estamos tratando de ver la relación entre la correlación y la regresión. Y por ser correlación lineal simple, vamos a estudiar la correlación de Pearson. Cualquier duda, pueden remitirse al video anterior donde se habla también de las otras correlaciones, la de Spearman y la de Kendall. Bien, esta correlación nos permite entender si y cómo las variables cambian juntas, lo que puede ser crucial para el análisis y la toma de decisiones en diversos campos, desde la investigación científica hasta la planificación empresarial. Aquí tenemos una tabla con 6 observaciones donde relacionamos la cantidad de tutorías a las que asistieron estos estudiantes y su nota en el examen. Cantidad de tutorías 2, nota en el examen 12,5. Cantidad de tutorías 5, nota en el examen 24,5 y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos pares ordenados donde el valor de X es la cantidad de tutoría y donde la nota en el examen sería la variable Y. Evidentemente, la variable independiente es la cantidad de tutoría y la variable dependiente es la nota en el examen, puesto que todo parece indicar que la cantidad de tutorías que yo haga me determina la nota en el examen. Entonces yo la puedo representar
gráficamente y veo cada uno de estos puntos. Se observa que en la medida que aumentan las tutorías, también aumentan la nota en el examen. Y la distribución es una distribución lineal, es decir, los puntos no están alineados perfectamente, pero se acercan a la función y igual f en x más n. Vamos entonces a calcular qué tan fuerte es esa relación. Y para ello vamos a utilizar la fórmula de correlación de Pearson. Por cierto, la fórmula es un poco larga, no digo que sea compleja, sino que tal vez sea un poco engorrosa calcularla, pero yo tengo aquí todos los elementos para poder calcular. Aquí tengo las 6 observaciones, tengo entonces los valores de X y lo de Y, y aquí dije X por Y. ¿Por qué dije X por Y? Porque dentro de la fórmula, en un momento determinado, tengo que trabajar con X por Y. Simplemente multipliqué cada uno. Aquí tengo X cuadrado, porque en un momento tengo que utilizar X cuadrado. Y tengo Y cuadrado, porque en un momento tengo que utilizar Y cuadrado. Pero todos recordamos que esta fórmula es sumatoria y por lo tanto puse la suma de ¿quién? De todos los valores de X, de todos los valores de Y, la suma del producto de X, Y, la suma de X cuadrado, la suma de Y cuadrado, y en un momento me están pidiendo el cuadrado de la sumatoria de X. Por lo tanto, aquí tengo el cuadrado de la sumatoria de X, que es el cuadrado de 23. Y aquí tengo el cuadrado de la sumatoria de Y, que el cuadrado de 124 es 15.376. Como que la fórmula no me pide el cuadrado de ninguno de estos valores, no lo voy a calcular. Y entonces simplemente lo que voy a hacer ahora es reemplazar. Bueno, es que n, ¿quién es n? Bueno, n es la cantidad total de observaciones. Sustituyo n y ya tengo todos los n. Bien, dice la sumatoria de x por y. Bueno, la sumatoria de x por y es 600. La sumatoria de x por la sumatoria de y. Bueno, la sumatoria de x es 23 por la sumatoria de y es 124. Sumatoria de las x al cuadrado. La sumatoria de todas las x al cuadrado. ¿Cuánto me dio? 119. Menos la sumatoria de x. La sumatoria de x al cuadrado. 529. Se acaba aquí la raíz cuadrada por, y de la misma forma, 3083,4 y 15.376. No vamos a pararnos a hacer ese cálculo, pero este valor es 0,989. ¿Qué significa este valor de 0,989? Tenemos entonces que R es igual a 0,989 y R va a tomar un valor entre menos 1 y 1. Puede ser menos 1 o puede ser 1. Y nos va a dar dos informaciones. El grado indica la cuantía de la radiación para lo que se tiene en cuenta el valor absoluto del coeficiente. Es decir, estamos analizando si el valor, si yo por ejemplo, si tengo menos 0,9 y yo le calculo el valor absoluto, estoy hablando de 0,9. Es decir, estoy viendo si está muy lejos del cero o muy cerca del cero. Y eso me da si esa relación es más fuerte o más débil. También me da la dirección. El signo del coeficiente de correlación indica el sentido. Si está en la parte negativa, quiere decir que la relación es inversa. ¿Qué quiere decir que sea inversa? Que cuando aumenta una, la otra disminuye. Y si
está en los positivos, entonces directa. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta una, la otra también aumenta. Entonces vamos a ver una interpretación que se le puede dar. Inversa directa. Bueno, si está en -1 o está en 1 es perfecta. Sería inversa de manera perfecta o directa de manera perfecta. Y aquí me dan una clasificación. Si está entre -1 y -0,7 es fuerte, pero inversa. Pero si está entre 0,7 y 1 es fuerte, pero directa. Media, débil y si R es 0, es nula. Puede ser que encuentren otros autores que dividan esto en 4, fuerte, media, débil, muy débil, no importa. Los valores siempre se analizan bastante cerca de esta parte. En el otro video se explica un poco más porque está definido sobre todo para la correlación. Recuerden que estamos hablando de la correlación de Pearson, puesto que la estamos utilizando en la correlación lineal simple, que es la que estamos estudiando en este momento. Y aquí tenemos entonces el rango que podría ocupar. Bien, si estoy por aquí, es inversa y fuerte. Si estoy por aquí, es directa y fuerte. Y en la medida que me voy acercando al 0, entonces se va volviendo más débil. Inversa, pero se va debilitando. Directa, pero se va debilitando. Y generalmente en esta área de por aquí, en muchas ocasiones decimos que no hay correlación. Entonces tenemos ya un poco más de información sobre las tutorías y la nota en el examen. 0,989. Todo parece indicar, si analizamos el valor de R, el coeficiente de correlación, que hay una relación directa y bien fuerte respecto a las tutorías que se asisten y la nota en el examen. Es decir, todo parece indicar que a mayor cantidad de tutorías, mejor va a ser la nota en el examen. Y esta sería la representación gráfica, que habíamos dicho que se acercaba a una función lineal. Y si encontrásemos una función lineal que tuviese mucha relación con esos puntos, bueno, para encontrar esa función lineal, tendríamos que pasar a la regresión. Recuerden que estamos estudiando regresión lineal simple. Ahora, ¿qué es la regresión? Es obtener una función matemática que describa la relación entre una o más variables independientes, predictora, y una variable dependiente de respuesta. Es decir, aquí tenemos una definición de regresión para cualquier cantidad de variables independientes, aunque sabemos que estamos estudiando la regresión lineal simple. Esta función matemática puede ser lineal o no lineal y se utiliza para modelar y predecir el valor de la variable dependiente en función de los valores de las variables independientes. Ojo, estamos analizando dos cosas. Puede haber más de una variable independiente, pero puede también que la relación no sea lineal. Puede que la relación sea cuadrática, digamos. Pero nosotros en la clase de hoy estamos estudiando la regresión lineal y simple. Lineal porque se va a ajustar a una recta y igual a mx más n. Y simple porque tiene solamente una variable independiente y una variable dependiente. Veamos con un ejemplo. Regresión lineal simple es encontrar la mejor línea recta que se ajuste a los datos observados. Y hago énfasis en que se ajuste. Vamos a ver qué significa
estar ajustado a los datos observados. La línea recta, por supuesto, sería y igual mx más n, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Vamos a verlo con un ejemplo. Tengo una variable independiente y tengo una variable dependiente. Para el valor 2 de la variable independiente, la variable dependiente fue 1,2. Para el valor 3, 2,8 y así sucesivamente. Yo puedo representarla gráficamente. Imposible que exista una recta de la forma y igual a mx más n que pase por estos puntos. Eso no hay, no puede ser porque no va a ser una recta. Yo lo que puedo buscar es una recta que se ajuste. ¿Qué significa que se ajuste? Es que estas distancias, si la distancia de cada uno de los puntos hasta la recta sea mínima. Es decir, esta es la recta que la suma de todas esas distancias es mínima. Por ejemplo, estos son los mismos puntos. Este sería el ejemplo que vimos con anterioridad. Y miren que la recta solamente pasa por un punto. Sin embargo, yo podría decir, bueno, vamos a ajustarla mucho más, vamos a mover la recta un poquito y ahora va a pasar por 3 puntos. Esas distancias serían 0, pero ¿qué pasaría cuando mida las otras distancias? Bueno, evidentemente si yo sumo esta, más esta distancia, más esta, aunque hayan 1, 2, 3, 4 y 5, la suma de todas esas distancias va a ser siempre mayor que la suma de todas estas pequeñas distancias que hay. Entonces, eso es lo que significa que la recta se ajuste. Es decir, los puntos que yo estoy analizando tienen que tener la distancia más pequeña, todos en su conjunto respecto a la recta. Regresemos al ejemplo de las tutorías y la nota en el examen. Tenemos entonces los pares ordenados, tenemos una recta que consideramos que sea la que mejor se ajusta, pero ¿cuál es la recta? Específicamente, ¿cuáles? Bueno, sabemos que una recta de la forma y igual a mx más n, pero hay que determinar cuáles. Cuando hacemos regresión, a esta recta le escribimos y mayúscula es igual a más bx. Esta ecuación que está aquí es esta misma que está aquí. Lo único que la escribimos así para nosotros saber de que es una ecuación de regresión, pero se le da el mismo tratamiento que la recta y igual a mx más n. ¿Qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el valor de a, que sería n, y el valor de b, que sería m. ¿Cómo la vamos a encontrar? Con esta fórmula. Muy parecida a la que utilizamos en la correlación. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de A? Bueno, cuando tengamos el valor de B, vamos a reemplazar el valor de B y vamos a trabajar con la media de Y y con la media de X. Entonces, para calcular Y igual a A más BX, nos apoyamos en una tabla similar. Lo que ya no vamos a trabajar es con Y cuadrado, puesto que no lo vamos a necesitar. Y calculamos B, reemplazando. Recuerden que estos valores serían la suma, el promedio de las variables y el cuadrado de la suma. Y aquí el valor de B nos dio 4,06. Para calcular A, reemplazamos las medias, reemplazamos el valor de B y obtenemos el valor de A. Y con ello ya podemos formar
la ecuación lineal de regresión de la forma y igual a A más bx. Y ahí tenemos la ecuación. Vamos a ver un uso que podemos darle a la ecuación de regresión. Recordemos en el ejemplo que la mayor cantidad de tutoría que había asistido un estudiante era a 7. Ahora me pregunto, ¿cuál sería la nota si un estudiante asistiera a 10 tutorías? No lo tengo en la tabla, pero sí tengo una ecuación que me relaciona la cantidad de tutorías con la nota. Bueno, simplemente reemplazamos 10 en el valor de la X, calculamos y Y es igual a 45,69. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para 10 tutorías se espera una nota de 45,69 puntos. Entonces, si hacemos la representación gráfica de la función, ese valor quedaría sobre la línea y se llama valor esperado. Es decir, es el valor que se espera si va a 10 tutorías. Pero sabemos que si va a 10 tutorías, como que la correlación es directa y fuerte, es evidente que al aumentar la cantidad de tutorías va a aumentar la nota, pero necesariamente no va a ser 45,69. Puede ser, digamos, 50. Entonces, este valor que está aquí lo conocemos como valor observado. Es decir, el valor esperado es el valor que nos da cuando reemplazamos en la función. Y el observado es el real. ¿Qué pasa? Que en este caso que está aquí, cuando hicimos este ejercicio, no teníamos el valor observado y nos sirvió para predecir, es decir, para predecir un valor observado que no debe ser muy diferente a el valor esperado. Ahora, si tengo ambos valores, esta diferencia se llama residuo, es decir, la diferencia entre ambos valores se llama residuo y es lo que nos va a servir para probar si hay un buen ajuste, es decir, si la recta se ajusta bien a esos datos que están ahí. Ahora, vamos a analizar si la ecuación de regresión es de buen ajuste a los datos. Tenemos dos formas de analizar si hay un buen ajuste. ¿Por qué? Porque cuando hacemos, digamos, en un paquete estadístico o lo calculamos, él siempre me va a dar un valor de A y un valor de B. Siempre lo va a dar. Ahora, la pregunta sería, ¿está bien ajustada? Bueno, vamos entonces a ver cómo yo puedo determinar si hay un buen ajuste a los datos. La primera es a través del coeficiente de determinación R al cuadrado. En el caso de la regresión lineal simple, yo calculo R al cuadrado elevando al cuadrado el coeficiente de correlación de Pearson. Es decir, la misma correlación que me dio cuando analicé la cantidad de tutorías con la nota, yo le elevo al cuadrado y me va a dar R al cuadrado. Estamos hablando de la regresión lineal simple. Cuando entremos en otros tipos de regresiones, ya entonces tendríamos que calcular R para con R encontrar R cuadrado. Lo que pasa es que R mayúscula y R minúscula se pueden interpretar de igual forma en la correlación lineal simple. ¿Y cuál sería el criterio? Si R cuadrado es mayor o igual que 0,08, entonces hay un buen ajuste. Es decir, podemos decir que la curva tiene un buen ajuste respecto a los datos. Ojo,
en muchas ocasiones, en vez de decirnos 0,8, nos están hablando de por ciento. Es decir, en muchas ocasiones lo que nos están hablando es de un por ciento. Es decir, en vez de darnos, es decir, 0,8, escribimos, por ejemplo, 80%. Así que puede ser que en algún lugar vean escrito R cuadrado es igual a 97,2%. Pero todos sabemos que este 97,2% es una interpretación porcentual del valor real de R cuadrado. La otra forma es a través de una prueba de hipótesis. Y ahora tenemos entonces una nueva prueba de hipótesis. Bueno, como que es una prueba de hipótesis. Lo primero que vamos a ver quién es la hipótesis nula y quién es la hipótesis alternativa. Bien, la hipótesis nula, la ecuación no es de buen ajuste, y la hipótesis alternativa, la ecuación sí es de buen ajuste. Y como hemos visto en todas las pruebas de hipótesis que hemos hecho, si tenemos que alfa es igual a 0,05, si la significación es mayor que 0,05, se acepta H sub 0. Si la significación es menor que 0,05, se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. Lo que siempre hemos hecho para decidir si rechazamos o aceptamos H sub 0. Vamos entonces ahora a ver cómo se puede hacer utilizando el paquete estadístico SPSS. Tenemos aquí los valores, tutorías y las notas. Recuerden 2, 12,50, 5, 24,50, 7, 35,00 y así estarían los 6 valores. ¿Cómo voy a calcular primeramente la correlación? Entramos a la ventana Analizar, llegamos a Correlaciones y damos clic en Bivariada. Inmediatamente se me va a abrir una nueva ventana. Usualmente, estas dos variables van a estar aquí. Pasamos las dos, puesto que vamos a hacer la correlación entre ellas dos, y como que estamos buscando una correlación lineal, utilizamos la de Pearson. Damos a aceptar y nos sale la tabla de correlación. Ya esto lo vimos en una conferencia anterior. Tenemos entonces que la correlación es de 0,989, la misma que habíamos calculado con anterioridad. Recuerden también que aquí teníamos una prueba de hipótesis que nos decía si había o no había correlación, donde si la significación es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa, y la hipótesis alternativa es que sí hay correlación, y en ese caso la hipótesis nula era que no había correlación. Ya tenemos la correlación, vamos entonces ahora a calcular la regresión. ¿Cómo vamos a calcular esa regresión? De la misma forma, entramos a Analizar, venimos a Regresión, se nos abre esta ventana y damos Lineales. Damos clic en Lineales y me va a salir esta ventana. Y aquí sí tengo que tener un poco más de cuidado, porque aquí dice dependiente. Bueno, ¿quién es la dependiente? La nota, que sería Y. Y aquí dice independiente, que es la cantidad de tutoría. ¿Por qué? Porque la cantidad de tutoría va a ser la que va a determinar cuál es la nota del estudiante. Vengo aquí a estadístico y voy a marcar ajuste del modelo y voy a poner estimador. Doy continuar, doy aceptar
y me va a salir esta tabla de resultados. Bien, aquí no se va a ver bien porque están todas en una misma lámina. Vamos a analizarlas una por una. Recordemos que ya habíamos calculado para ese ejemplo el coeficiente de correlación de Pearson y había dado 0,989 cuando lo hicimos de manera manual con anterioridad. Veamos entonces qué nos da la primera tabla. La primera tabla nos dice R mayúscula, R cuadrado ajustado y R estándar de la estimación. No viene R minúscula, pero ya habíamos dicho que en el caso de la correlación y de la regresión lineal simple, yo podía decir que R es lo mismo que R mayúscula. Por lo tanto, para yo calcular R al cuadrado, voy a elevar al cuadrado el valor de R. O puedo decir que aquí esta R mayúscula es el mismo valor del coeficiente de correlación de Pearson. Por lo tanto, R al cuadrado sería 0,989 al cuadrado y el resultado de R al cuadrado es 0,977, es decir, el valor que tenemos aquí. ¿Qué indica eso? Que es mayor que 0,8 y por lo tanto hay un buen ajuste. Es decir, la función, la recta de esa función se ajusta a los datos. Pero también vimos que se podía hacer mediante una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis que se conoce como prueba de bondad de ajuste. Bueno, aquí como estamos acostumbrados, trabajamos con la significación 0,000, que es 0, lo comparamos con 0,05. Evidentemente la significación es menor que 0,05. ¿Qué hacemos? Rechazamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa dice que la ecuación sí es de buen ajuste. Por supuesto que por cualquiera de los dos métodos me va a dar que la ecuación sí es de buen ajuste. No puede ser que uno diga que no es de buen ajuste y que la otra diga que sí es de buen ajuste. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Bueno, hasta ahora lo único que tenemos es que esa recta es de buen ajuste, pero no tengo la recta. Con anterioridad habíamos calculado la ecuación de regresión de la forma y igual a más bx, donde calculamos primeramente b y teniendo el valor de b, hallamos el valor de a. ¿Qué fue lo que nos dio? El SPSS. Bueno, el SPSS nos va a dar aquí en coeficientes no estandarizados. En próximos videos vamos a hablar entonces de los coeficientes estandarizados. Nos va a dar quién es el valor de A y quién es el valor de B. Aquí dice constante. En este constante sería el valor de A. Es decir, la constante sería el valor que no multiplica. En este caso sería N. Y aquí donde dice cantidad de tutoría, este es el valor de B. Es decir, yo puedo encontrar el valor de A y el valor de B en los coeficientes no estandarizados. Es decir, aquí encontraríamos el valor de A y de B, que con ello voy a armar la ecuación de la regresión. Hasta aquí, esta parte de correlación lineal simple y regresión lineal simple. Gracias a todos por su atención y nos vemos en próximas clases.